Bueno, pero también en el curso vimos que no es necesario evaluar los sistemas en los equilibrios, no es la única forma, ¿verdad? También vimos que nosotros podíamos, ¿verdad?, simular su comportamiento de forma numérica y esto nos entrega información. Por ejemplo, uno de los grandes temas que discutimos en el curso es las redes ecológicas, que son redes en las cuales se encuentran todos los tipos de interacciones ecológicas que estudiamos en el curso, ¿verdad? Por ejemplo, un caso es esta que aparece aquí, que vimos, que es la red ecológica asociada a un conuco jibi, que es un pueblo indígena que vive en el sur de Venezuela y en la región fronteriza en Colombia. Y que además esta la comparamos, ¿verdad?, con una red de un monocultivo de maíz. Entonces es interesante contrastarla porque representan dos sistemas que son radicalmente diferentes, ¿verdad?, en términos de su diseño. Entonces, bueno, una cosa es que el monocultivo está centrado en una sola especie, mientras que un conuco es un sistema multidiverso, ¿verdad? Fíjense, en este ejemplo en particular, ambos sistemas tienen 16 especies, pero en términos de agrobiodiversidad planificada, es decir, de lo que se va a cosechar en el monocultivo, ¿verdad? Se cosecha una sola, que es el maíz, ¿verdad? Mientras que en el conuco hay 11 que se cosechan. Pero además, ¿verdad?, en el conuco hay una mayor riqueza de tipos de interacciones, se dan un mayor número de tipos de interacciones ecológicas. Además, estas presentan una mayor equidad, es decir, no hay un tipo particular de interacción ecológica que domine sobre todos los demás, como es el caso en el monocultivo, donde las interacciones ecológicas que aparecen representadas de color rojo son contramensalismos, es decir, interacciones de víctima-explotador, donde el maíz siempre juega el rol de víctima, es decir, es alimento para otras especies. Y además, hay un mayor número de interacciones en el conuco, por eso tiene una mayor densidad. Pero tal vez lo más importante es que el monocultivo tiene una mayor centralidad de grado. ¿Qué quiere decir? Que hay un nodo, ¿verdad?, que es una especie, que es precisamente el maíz, que acapara prácticamente todas las interacciones. Algo así, un nodo similar, no hay en el conuco. Ahora, estas diferencias en la estructura, nosotros podemos representarlas matemáticamente utilizando, ¿se recuerdan?, las ecuaciones de Loca-Volterra generalizadas, y en vez de intentar evaluar estos sistemas en los equilibrios, nosotros podemos simular su comportamiento, sus dinámicas, que es lo que observamos aquí, ¿verdad? La dinámica asociada al monocultivo y la dinámica asociada al conuco. Veamos, por ejemplo, la del monocultivo. Bueno, nosotros lo que observamos es que las densidades poblacionales de las especies que se alimentan del, del maíz se incrementan, es decir, se da una situación de plaga y luego, una vez que se acaba el maíz, el sistema colapsa. Es decir, hay un crecimiento exponencial y después el sistema colapsa. Es decir, en este sistema, si no interviene el ser humano, no se obtienen cosechas. Es por eso la necesidad de que estábamos hablando en las primeras, en el primer video, de intervenir estos sistemas, por ejemplo, utilizando agrovenenos. Bueno, fíjense que esto es diferente a lo que ocurre en el conuco, ¿verdad? Entonces nosotros en el conuco, ¿verdad?, lo que vemos es que son dinámicas oscilatorias, pero que nunca se observa que hay una explosión poblacional, ¿verdad? Es decir, no hay crecimiento exponencial y por lo tanto el sistema persiste. El sistema, uno al final obtiene una cosecha, pero ocurre lo que pasa, ¿verdad?, cuando uno entra a un conuco, que en realidad a medida que uno va caminando, va viendo un montón de insectos que van saltando de un lado a otro. Algunos son fitófagos, otros son depredadores de estos fitófagos. Y esta parte que está aquí, ¿verdad?, surge de la autoorganización del sistema, es decir, que emerge, ¿verdad?, este comportamiento que surge, en particular, esto que vemos aquí, surge muy probablemente de múltiples sistemas de depredador-presa que se conectan, que se acoplan entre sí, y bueno, y hay una abundante literatura que plantea que este tipo de dinámicas pueden ser explicadas de esta manera. Bueno, pero también es muy importante tomar en cuenta que esto, ¿verdad?, la estructura particular del conuco no es algo que haya surgido del azar, sino es el producto de miles
de años de coevolución de un grupo social particular en coevolución con los ecosistemas con los cuales comparte. Y entonces, bueno, si vives, por ejemplo, en el trópico, donde es el barroco de la naturaleza, por supuesto que la agricultura que hagas también tiene que reproducir ese barroco. Es decir, en un contexto de diversidad, la agricultura también tiene que representar esa diversidad. Ahora, se plantea típicamente que este tipo de sistemas solamente funciona a la pequeña escala o para ecosistemas tropicales. Bueno, no es cierto. También se puede dar a la gran escala. Esto le voy a presentar resultados que hemos obtenido, ¿verdad? Con el Centro de Investigación y Desarrollo en Agroecología en Curicó, Chile, que es un centro de investigación donde se desarrollan tecnologías fundamentalmente asociadas a la agricultura, a la agricultura alternativa, ¿verdad? Sea esta agroecológica, orgánica, biodinámica, regenerativa. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense ustedes que estos son viñedos, ¿verdad? Manejados de forma alternativa, de forma ecológica. Vean que son sistemas en donde hay una altísima biodiversidad, pero cada elemento, ¿verdad? De esa biodiversidad tiene una función. Es decir, con esto lo que quiero que vean es que cuando uno ve los sistemas de otra manera, construye todas estas teorías que no se fundamentan en equilibrio, bueno, esto tiene aplicaciones concretas y son aplicaciones que se pueden llevar a la gran escala, ¿verdad? En este caso de la agricultura y en este caso de viticultura alternativa. Bueno, pero cada elemento que ustedes ven ahí no surge al azar, o sea, no es incorporar biodiversidad por incorporar biodiversidad, sino está pensado. Por ejemplo, cada una de esas plantas que ustedes vieron en la imagen anterior, para cada una de ellas hay una ficha como esta, ¿verdad? Donde hay información relevante que tiene que ver con la fenología, es decir, cuándo florece la planta, la flor, el color que tiene la flor de la planta, qué organismos se ven atraídos por esa flor, porque de esa manera, por poner un ejemplo, ¿verdad? Hipotético, imagínense que ustedes van a desarrollar un proyecto en algún lugar donde ustedes saben que hay ciertos insectos fitófagos que están ahí y que si no se hace un manejo adecuado, ellos pueden llegar a experimentar situaciones de plaga. Pero que ustedes también saben que ahí se encuentran, por ejemplo, estos organismos que son potenciales controladores de esos otros fitófagos. Bueno, usted lo que hace es que usted escoge, ¿verdad? De este catálogo de fichas, ¿verdad? Un conjunto de especies que aseguren, ¿verdad? Que se dé una fenología de floración y que las flores a lo largo del tiempo y que las flores que nos interesan, que tienen los colores particulares y que atraen a los insectos particulares, florezcan en los momentos que nos interesa, porque son los momentos donde potencialmente las especies fitófagas pueden causar problemas, ¿sí? Todo esto, vean ustedes, está construido sobre este conocimiento del cual hemos venido hablando anteriormente. Pero no quiero plantearles una sobresimplificación de este sistema, porque este tipo de agricultura típicamente ocurre en paisajes hostiles, en paisajes que han sido profundamente deforestados, donde hay matrices agrícolas que pueden ser muy hostiles, ¿verdad? Matrices agrícolas donde en otros predios donde haya una alta carga de agrovenenos, ¿verdad? Pero en esos sistemas típicamente, y es algo que vimos, ¿verdad? En la materia, hay parches, ¿verdad? De vegetación original donde se encuentran los organismos que nosotros nos interesa traer al sistema y sabemos que nosotros podemos construir corredores. En el caso de la agricultura, estos corredores tienen esta apariencia y ustedes saben que lo que nos interesa es que a través de estos corredores puedan migrar los controladores biológicos, ¿verdad? De los potenciales fitófagos que van a que están en estos sistemas. Bueno, ya para ir terminando este video, ¿verdad? Para que vean un caso concreto, imagínense que tenemos estos agroecosistemas que están diversificados, ¿verdad? Con plantas nativas, ¿verdad? Y entonces uno lo que hace en estos sistemas, uno identifica los reservorios de vegetación y bueno, y construye los corredores. Es decir, vean ustedes que todo lo que hemos visto en la materia tiene aplicaciones concretas. Y bueno, con esto termino este video.